convertido en una gran fosa clandestina, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, durante la presentación de la estrategia para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al advertir que no solapará que jueces protejan actos de corrupción. En una reunión privada, el mandatario federal pidió a su gabinete legal y ampliado que cumplan con la austeridad y eviten la burocratización en las dependencias para que haya eficacia en el gobierno. En Estados Unidos, el jurado en el juicio por narcotráfico contra el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán se retiró a deliberar después de escuchar durante 3 horas y media las instrucciones del juez en una corte federal en Nueva York, donde estuvo presente el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Matthew Whitaker. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este lunes 4 de febrero en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Es día de asueto, por supuesto, para ustedes, pero nosotros aquí en Ciudad TV 21.2 seguimos trabajando con toda la pasión que nos caracteriza. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús González. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Vianey, buenas noches, un gusto saludarte y así es, ya con toda la actitud para iniciar esta semana y que nos vaya de la mejor manera. Les mandamos un abrazo, ya listos con toda la información. Pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Presentan la estrategia para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas en el país. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que México se ha convertido en una gran fosa clandestina. Se estima que actualmente existen 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 fosas clandestinas, alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Y esto da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, es una muestra clara de que respetará la autonomía del Poder Judicial. Yo respeto la decisión del Poder Judicial y lo que queda de manifiesto en este caso es de que el nuevo gobierno no actúa por consigna, es decir, no se le obliga a ningún juez de que se castigue a nadie. Nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial. No hay persecución política. No se usa el gobierno para perseguir a opositores, como era costumbre. Y tras presumir la intervención del gobierno federal para evitar que la Suprema Corte condonara el pago de 35,000 millones de pesos a ex accionistas de Grupo Modelo, el Ejecutivo Federal advirtió que no solapará que jueces protejan actos de corrupción. Dijo que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, así lo dijo. Y el juez, magistrado, ministro, que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que, sabiendo de que hubo una tranza,
me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro. Y en una reunión privada, el presidente pidió a su gabinete legal y ampliado que cumplan con la austeridad y eviten la burocratización en las dependencias para que haya eficacia en el gobierno. En tanto, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que a partir de esta semana intensificarán las negociaciones para construir la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen de la Guardia Nacional. El tema de la Guardia Nacional sí hay la intención de intensificar y hay la intención de lograr lo más rápido posible aprobar la reforma que puede incluso modificar el contenido de la minuta enviada por la Cámara, y esto implicaría la devolución por la vía del ejercicio de revisión que tenemos derecho los senadores como Cámara Revisora. En información de los estados, en Michoacán, maestros de la sección 18 liberaron las vías del tren en Pátzcuaro, pero acordaron mantener el bloqueo de las vías en Uruapan a la altura de la localidad de Calzoncín. La coordinadora urgió al gobierno federal la reinstalación de los 586 maestros cesados a causa de la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. En Guerrero, los cuerpos de 2 jóvenes con huellas de tortura y orificios de bala fueron encontrados a unos 30 metros del Hospital General Raimundo Abarca Alarcón en Chilpancingo. A un lado de los cadáveres fueron dejadas varias cartulinas de las que se desconoce su contenido, ya que fueron retiradas de inmediato por fuerzas de seguridad. También en Guerrero, integrantes de la Policía Comunitaria de Chicotlán retuvieron a 7 policías, incluido el secretario de Seguridad Pública del municipio de Chilapa, y a 3 presuntos miembros del grupo delictivo de Los Ardillos. Y la Fiscalía de Veracruz confirmó que un grupo armado atentó contra el presidente municipal de Astancinga, Antonio Ramírez Itegua, quien fue hospitalizado en estado grave. El edil del partido Nueva Alianza estaba en su domicilio en la sierra de Zongolica cuando fue atacado a balazos. Y aquí en la Ciudad de México, las autoridades ya le siguen la pista a varios agresores de mujeres en las inmediaciones del sistema de transporte colectivo Metro. La Procuraduría pues tiene policías de investigación dedicados particularmente a este tema. Hay ya personas, mujeres que han dado retratos hablados y hay seguimiento en particular a estos casos. Y es que en realidad el tema no es que hubo un repunte en enero, el delito viene desde el año pasado, de hecho viene desde años anteriores, pero en particular el año pasado. El problema es que no se había hecho visible. Lo que lo hace visible es una mujer que valientemente lo publica en su página de Facebook y a partir de ahí distintas mujeres dicen, a mí también me ocurrió. También en información de la Ciudad de México, funcionarios del gobierno capitalino asistirán cada lunes a una escuela secundaria para impartir una clase de civismo. Esto como parte de la estrategia Lunes por la Educación para la Paz. Los y las jóvenes necesitan sentirse fuertes y acompañados. Por ello, hemos diseñado un programa donde las personas servidoras públicas, encabezadas por la jefa de gobierno, quien junto a los secretarios, subsecretarios y directores generales en un primer momento, nos acercaremos a conversar con las y los alumnos de las secundarias públicas, mediante charlas cuidadosamente guiadas por un grupo de psicólogos, pedagogos y expertos en derechos humanos, para invitar a los y las jóvenes a ser copartícipes del esfuerzo para erradicar la violencia en nuestra ciudad, de manera que se discutan temas relacionados con empatía, bullying, diversidad, respeto, no violencia, autoconocimiento, autogestión, solidaridad, corresponsabilidad y comunidad. En información de interés internacional, 1.764 migrantes que conforman la segunda caravana partieron en 49 autobuses de la región sureste de Coahuila hacia el norte de aquel estado. En el camino se quedaron algunos migrantes, pues al menos 3 solicitaron su repatriación y un grupo de 49 pidió ir a Nuevo León para buscar trabajo ahí.
En otros temas, en una de las últimas ceremonias de Hollywood antes de los premios Oscar que se entregarán el próximo 24 de febrero, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón fue reconocido como mejor director por el Sindicato de Directores de Estados Unidos por su película Roma. También en Estados Unidos, el jurado en el juicio por narcotráfico contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se retiró a deliberar después de escuchar durante 3 horas y media las instrucciones del juez en una corte federal en Nueva York, donde estuvo presente el fiscal general en funciones Matthew Whitaker. Y en Venezuela, el autoproclamado presidente de aquel país, Juan Guaidó, denunció los planes del ejército para robar la ayuda internacional que él gestiona, para que la distribuya el gobierno de Nicolás Maduro, que la ha rechazado en varias ocasiones. Es interesante que el dilema ya llegó hasta allá. O sea, si entra o no entra, ya pareciera que van a permitir eso, pero entonces van a secuestrarlo para distribuirlo a través de los clubs. En tanto, el mandatario venezolano Nicolás Maduro rechazó un ultimátum europeo al destacar nuevas elecciones presidenciales. No aceptamos ultimátum de nadie. Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy 7 días para reconocer la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas, ¿no? Aquí en la política internacional no puede basarse en ultimátum. Esa es la época de los imperios, de las colonias. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. ¿Cómo le fue de puente? Cuéntenoslo a través de sus redes, de nuestras redes sociales y sus redes sociales en @CiudadTV212. Más adelante nos estarán informando sobre las entradas y salidas de las principales casetas de la Ciudad de México, cuanto a afluencia de vehículos que entran y salen de la capital en este puente. Bueno, pues se lo estaremos diciendo más adelante. Mientras tanto, le comentamos el día de hoy por la mañana en su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en compañía del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, la estrategia para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. Encinas aseguró que México se ha convertido en una gran fosa clandestina. La información es de nuestro compañero Rodrigo Muñoz. Como ya lo adelantaba la semana pasada, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en compañía del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, la estrategia para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país. Se estima que actualmente existen 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 fosas clandestinas, alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y esto da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. Es avanzar en la implementación real de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y crear el Sistema Nacional de Búsqueda. El objetivo de esta nueva estrategia se concentra en definir, siempre con el apoyo de los familiares de las víctimas, los procedimientos más adecuados en la búsqueda, localización e identificación de personas no localizadas, así como la investigación y las sanciones correspondientes para los responsables. Para este año se han asignado 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, y estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que desde el Sistema Nacional de Seguridad podamos utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, que cuenta con una cifra de 7,500 millones de pesos para desarrollar las capacidades en materia de identificación forense. Otros puntos centrales en dicha estrategia serán la creación del Instituto Nacional de Investigación Forense, la coordinación a nivel estatal para formular una base de datos e información confiable a nivel nacional y, claro, el apoyo internacional. En particular, tenemos ya acuerdos
con la Oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la ACNUR, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Agencia de Cooperación Alemana, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas aquellas instituciones con las que hemos venido platicando, particularmente con la Comunidad Europea, la Unión Europea, que está en muy buena disposición de... Para el nuevo gobierno no existen los desaparecidos de primera o segunda clase. A todos se les atenderá de igual manera. Nosotros no asumimos que hay víctimas de primera y de segunda, o que hay colectivos de primera o de segunda. Vamos a atender a todas en las mismas condiciones de igualdad. El Estado asumirá su responsabilidad. Y si bien acompañaremos a las familias en su búsqueda, esta es una responsabilidad que tiene que asumir el Estado mexicano. En La Ciudad y el Mundo, Rodrigo Muñoz. ¿Qué dicen los colectivos, los familiares de las víctimas que ante la posición de los anteriores gobiernos de no asumir justamente esa responsabilidad, la de buscar a los desaparecidos, tuvieron que hacerlos con sus propias manos y hasta uñas? Se lo contamos después de esta pausa, no se vayan.